Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega. Son las 10:01 para esta noche domingo y es 17 de abril del año 2022. Estamos iniciando una nueva semana para el cartel de la Mega. Gracias a los que nos acompañaron en nuestro especial jueves y viernes de historias de miedo. Pero aquí ya retornamos en vivo de 7 a 12 de la noche. Lo paranormal va de 9 a 12. Y hoy preguntándole a ustedes si Jesús resucitó. ¿Qué quiere usted decir sobre este tema? Si no resucitó, ¿qué opina usted? ¿Qué quiere hablar? Si prefiere escribir, puede dejar su comentario en la cuenta de Instagram El Cartel de la Mega. En la última publicación, ahí estoy y ahí usted puede dejar su comentario. ¿Qué opina usted de Jesús? ¿Resucitó o no? Gracias a Esteban Cruz, que también pasaba por aquí, hablando de Jesús en esta noche. Dice Ivette, resucitó hace más de 2000 años y está vivo para todo el mundo. Dice, habla ella, ojalá pudieran poner por qué. Dice Mauricio, o sea, explicar mejor la opinión, no solamente decir sí o no. Dice, hola Daniel, soy católico. Sí creo que Jesús de Nazaret estaba en este mundo y en un viernes lo crucificaron, pero nunca creo que haya resucitado. Desde muy niño me hicieron creer que sí resucitó. Además de niño estudié en un colegio religioso y todos los días nos daban clase de religión y hablaban de la resurrección de Jesús de Nazaret. Y nunca Jesús de Nazaret fue casado y tampoco viajó para la India. Dice eso Mauricio. Muy bien. Dice Juanito, yo digo Jesús no resucitó. Lo que pasó fue que su alma se separó del cuerpo y por ser un Dios pudo ser vista esta transición. Dice aquí Daniel, bueno, ahorita que hablamos de la estación espacial, también muchos satélites se pueden ver a simple vista. Sí, totalmente de acuerdo Daniel, también muchos satélites se pueden ver a simple vista, pero la luz que vi la confirmé con el programita que les digo de la estación espacial, que es bien chévere, pero claro, uno puede ver una cantidad de cosas en el cielo pero pocas veces nos dedicamos a ver al cielo, ¿no? Y más en noches despejadas y cuando no está la contaminación de la luz, es muy chévere poder apreciar el cielo. Jesús resucitó, dice Marco Castiblanco, yo digo que depende de donde quiera verlo. Jesús resucita por la salvación de los pecados. Si se ve desde esa perspectiva, pero si se va a calificar desde un campo científico, la resurrección de un cuerpo es imposible que suceda. En este orden de ideas, en mi opinión, y de lo que he aprendido es que Jesús es Dios. Se hizo hombre por nuestro bien, y esto hace parte de la fe de creer en Dios, pero también creerle a Dios. Y por ello, creo que Jesús vino a darnos la vida. La Pascua significa eso, paso de la muerte a la vida. Todo lo de fe es místico. Allí no podemos meterle ciencia ni matemática, ya que los planes de Dios no se basan en ello. Muchas gracias, Marco, también por participar ahí. Dice por acá, Dios es una dualidad, pero también es el Todopoderoso atemporal. Respeto las creencias y opiniones de los demás, pero para mí sí murió y resucitó por la redención de nuestros pecados, dice Diana. La Biblia es una metáfora. Igual la resurrección, dice Mauricio Fatini, es un concepto relativo porque cada quien le da la interpretación que crea de acuerdo a su realidad. Y si están esperando que se les aparezca, ahí se quedarán esperando. Para llegar a eso se requiere un nivel espiritual bastante alto y creo que la mayoría no están preparados para discutir eso. Dice Isa, la película La Pasión de Cristo me parece muy bizarra y algo exagerada. Además no damos por hecho que eso fue lo que pasó. Los testimonios quedaron en la supuesta Biblia, cosa que tampoco le creo mucho. Me dice acá Margui, hablan oyentes y hablas tú sin tener argumentos, se evidencia la falta de conocimiento y deseo continuo afirmar siempre que Dios no existe, que es malo, muy parcializado, dice Margui 0506. Margui puede escribirnos y decirnos por qué Jesús resucitó y todo, aquí todo el mundo habla, pueden llamar. 601-288-418. Y lo interesante de este tema, Margui, es que nadie tiene la verdad absoluta, nadie. Dice Bastián 1502, históricamente se puede concluir que Cristo resucitó porque su cuerpo no ha sido hallado. Filosóficamente se podría negar la existencia de Dios como tal, pero ¿cómo se supone que la ciencia encontraría evidencia de Dios? ¿Acaso piensan levantar una piedra y encontrar un pedazo de él? Dios es atemporal y inmaterial. Las líneas 601-288-4218, 601-287-9731. ¿Qué opinan ustedes? ¿Jesucristo resucitó?
pueden empezar a llamar ya mismo para oír sus opiniones a esta hora. Y también si les pasó algo paranormal en esta Semana Santa, que lo compartan con nosotros. Vamos a las líneas a ver quién anda por aquí hasta ahora, quién se está comunicando. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Mi nombre es Valentina. Valentina, muchas gracias. ¿Qué quiere decir Jesucristo resucitó? La verdad que sí. Personalmente creo que sí lo hizo. Ajá. Y bueno, se pueden hablar de muchas pruebas, como estaba hablando la anterior persona, de que al parecer fue a la India y hay supuestamente este libro donde hay pruebas donde le indican que supuestamente fue a morir allá o alguna situación de esta. Y personalmente soy una persona muy creyente en Dios, y sé que claramente así como existe el bien, existe el mal. Sí. Y que siempre va a haber una lucha entre estas dos entidades, por decirlo así. Obviamente siempre va a haber una contrapropuesta, por decirlo de alguna manera, en la cual, ¿cómo podríamos decir? Intente, en cierta manera, el ser humano ser engañado para que no crea, para que crea que hay otros indicios de lo que pasó. Pero si verdaderamente hablamos de pruebas, hay muchas más pruebas históricas, no solamente en la Biblia, de Jesús, de dónde murió, de su vida, de toda esta travesía de lo que estamos hablando hoy, de si resucitó o no, ¿no? Y hablar de que no resucitó, esto va a indicar de que no, pues en la fe cristiana no tendría sentido ni base alguna si Jesucristo no hubiera resucitado. Uh-huh. Aquellos que de pronto dicen que sí, que creemos en Dios, que Jesús, que es lo otro, pero no creo que haya resucitado, esta clase de comentarios pues no tienen base alguna, porque esa es verdaderamente la base del cristianismo. No tendría sentido que Jesús hubiera venido aquí a hablar bonito, a convencer, y que hubiera muerto ya. O sea, sería como si en cierta manera el enemigo, en este caso, lamentablemente los judíos, hubieran logrado su cometido, que era acabar con Jesús, y simplemente hubiera callado y no hubiera, digámoslo, trascendido el nombre de Jesús a la manera que existe hoy, ¿no? ¿Usted cree en la segunda venida de Jesús? Claro que sí. Ese es el segundo pilar, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se imagina usted este suceso cuando Jesús regrese? Muchos creen que para el juicio final. ¿Se ha puesto a pensar en ello? Claro, muchísimas veces. Y en realidad pues uno se basa más que todo en lo que nos explica la Biblia de cómo sería, ¿no? Primeramente, las personas creen que hay algunas personas que no saben y hablan de una situación de, no sé si de pronto algunas veces has escuchado sobre el rapto o arrebatamiento, que es como, por decirlo así, una especie de venida de Jesús, pero no habla en ese momento de que las personas le van a ver. Habla de un momento en donde las personas que creyeron en él se van a desaparecer, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, para ese momento se confunde con la segunda venida. Esto sucede antes de la segunda venida. La segunda venida es cuando habla como tal, que es donde dice que todo ojo le verá. Es algo que verdaderamente es, que uno se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo sería? Hoy podríamos decir, de pronto puede ser manifestarse de una manera poderosa, porque pues estamos hablando de Dios, en la cual pues no tiene ningún impedimento de que todo el mundo en ese momento le vea. O también podríamos hablar de una opción en la cual hablamos pues de la tecnología en que vemos hoy en día, que ves que en cualquier momento está sucediendo algo en el mundo, inmediatamente transmisión y todo el mundo puede verlo. También es una opción que personalmente pienso podría ocurrir, ¿no? Entonces es bastante interesante como cuando hablan de la primera parte del rapto, porque muchos dicen que esto se va a confundir con ovnis, ¿no? Como que fueron raptados por extraterrestres, etcétera. Sí. Y verdaderamente, aunque se desvía un poco del tema, tiene mucho que ver, porque si tú ves, esto es algo que verdaderamente está a punto de ocurrir. Y hace unos años para acá empezó una cantidad de pruebas de que ovnis por aquí, personas teniendo experiencias con, no sé, sobrenaturales con extraterrestres, que abducidos, etcétera. Y es casualmente para este tiempo en que se presentan las pruebas y en que todo está a punto de pasar, porque verdaderamente... O sea, ¿usted cree que si estamos cerca ya a la segunda venida de Jesús? Sí,
O sea, en realidad no falta prácticamente nada. Según las pruebas que indican la Biblia, que es algo lo que lo hace también otra prueba de que Jesucristo haya resucitado, y no solamente de su existencia, sino de su resucitación. Sí. Esto, si tú te pones a ver, tú le preguntas a una persona, por ejemplo, no sé, alguien que sepa mucho de libros, enciclopedias, etcétera, tú le preguntas, por favor, dime un libro donde, no sé, más de 100 escritores hablen sobre un tema en común, personas de diferente, no sé, cultura, personas de diferente edad, personas de diferentes tiempos, que se haya escrito durante 1000 años y que todos concluyan en lo mismo y que no se hayan conocido entre sí. Y el único libro que vas a encontrar es la Biblia. No vas a encontrar absolutamente ningún otro, que es en parte la primera prueba, por decirlo así. Segunda prueba, hay una parte donde el libro de Daniel habla del sueño del rey Nabucodonosor, donde él describe los reinos que iban a pasar sobre la tierra. Esta es una de las pruebas más impresionantes. Aquellos que verdaderamente quieran saber un poco más pueden buscar sobre esto en internet, fácilmente les aparece. Y él ahí describe cómo va a desarrollarse todo, o sea, como todos los reinos del mundo, y explica verdaderamente, y es que es sorprendente, o sea, no te puedo decir toda la historia en este momento porque se me olvidan de pronto nombres de reinos, de imperios, pero incluso cuando llegamos, por ejemplo, a la parte más importante, que eran las piernas, que son de hierro forjado, hablamos del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, que también se divide en dos, en el oriental y, bueno, claro que saben más de historia. Y este imperio es uno de los más largos, también haciendo alegoría a las piernas, ¿no? En el cual dura más de 1000 años. Y luego llegamos a los pies, donde son los pies de barro, con hierro, los 10 dedos, donde hace alegoría a 10 naciones que regirían el mundo. Y de barro, pues porque estas, digámoslo, no sé, el lazo entre estas naciones no sería muy fuerte. Pero también seguiría la influencia del hierro, que es con el Imperio Romano, cuando sabemos que todavía finalmente la Iglesia sigue influyendo mucho en las decisiones mundiales, ¿no? De alguna manera. Entonces, es verdaderamente sorprendente cómo hace 2000 años se pudo escribir hasta el día de hoy las cosas como pasaron, y verdaderamente han sido al pie de la letra. Y la última profecía, para no extenderme tanto, que es la que verdaderamente prueba y va al tema de por qué creo que es ya, es una profecía donde Jesús habla de la higuera, donde dice que la higuera, que cuando la higuera florezca, dice, miren a la higuera y aprendan que cuando esta florezca, es que quiere decir que el fin está cerca y que todo esto acontecería. Y él explica que no pasaría esa generación antes de que todo aconteciera. La higuera, cuando hablamos de la higuera, pues ya todo el mundo sabe que se habla por alegorías, por parábolas, habla exactamente del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue, se dispersó por todo el mundo porque lamentablemente han sido muy sufridos. Esa otra prueba grandísima. El pueblo de Dios, dice la Biblia, que el mundo no ama lo que no pertenece a él. Y estas personas han sido, destruidas, han querido ser destruidas durante todas las edades, no solamente con Hitler, con los babilonios, con los romanos, con Hitler, con Napoleón, mejor dicho, han querido, ¿verdad?, exterminarlos, y esto no es casualidad. Muy bien. Entonces, ¿algo para terminar? Sí, pasan 1000 años, y lo que indica aquí es esto de que ellos vuelvan a su tierra. Y cuando ellos vuelvan a su tierra quiere decir que la higuera florece. Y eso fue en 1968 más o menos, una generación de 70 a 80 años, la cual está a punto de terminar. Entonces, está muy pronto a suceder. Muy bien, muchas gracias por su opinión. ¿Jesús resucitó? ¿Qué opinan ustedes? Hoy, domingo de Pascua, hablamos de esto, escuchamos sus opiniones, las historias de ustedes. Si hay alguna historia, a alguien le pasó algo de miedo en esta Semana Santa relacionado a lo paranormal, también me puede decir, oiga, llamo a opinarlo de Jesús y también me pasó algo en Semana Santa. Igual mañana a la noche estará dedicada a las historias de miedo, pero hoy sí queríamos tocar este tema en este domingo de Pascua, si Jesús resucitó o no. Amantes de los recorridos paranormales, pronto ya nos han dado el permiso para que el cartel vaya a un sitio a buscar fantasmas. Tienen que estar muy pendientes de ese programa.
Dice acá 12 Logic en el cartel de la Mega en Instagram, una cosa es resucitar y otra es revivir. Jesús resucitó. Ese es un concepto más bien filosófico. Podríamos resumir en la frase, vivirá por siempre en mí. Eso es resucitar. Gracias, 12 Logic, perdón. Dice Nao, y si Jesús no murió en la cruz y en vez de eso José de Arimatea lo haya tomado muy herido y haya curado sus heridas, no recuerdo en qué libro está eso. Recordar que José de Arimatea no fue el que dijo, bueno, lleven a Jesús a este lugar que es mío, y ahí es donde desaparece. Dice CIA 993813, el problema del ser humano es querer humanizar a Dios pensando que sí, nosotros no podemos hacer una cosa. Dios no podría porque nosotros no podemos. Dios no es un humano, no puede un árbol hacer lo que un humano hace. Son seres completamente ajenos uno del otro, de ahí viene la negación de su existencia, simplemente porque no podemos procesar su forma de actuar y por no lograr comprenderlo, prefieren negarlo. Dice Jaiber 5, pues ya lo dijo Jesús cuando se les apareció a los apóstoles después de su muerte. Bienaventurados los que creen sin ver, y esto lo decía porque inclusive los apóstoles que caminaron con él y que lo vieron hacer milagros, cuando se les apareció no lo creían y lo dudaban que en realidad fuera el mismo. Jesús que murió y que se les estaba apareciendo como se los dijo al tercer día resucitaría. Entonces, ¿qué se puede esperar de las personas que no creen? Ni siquiera lo vimos y él sabía que no le iban a creer. Yo sí creo que Jesucristo resucitó, así lo siento y lo amo, dice Ninco Beatriz. Lo dudo, dice el Kerru. Creo que Jesús existió, fue un libertario que ayudó a muchas personas, pero también he investigado y sé que la religión católica, como todas, fueron creadas por humanos. También creo en la versión de Andreas Faber-Kaiser. Sí resucitó, siempre demonio, toma cuerpo, siempre nombra Nazareno, dice Franklin. Jesucristo sí resucitó, es la persona más importante de la historia, dice Oscar Licius. Tripas deberían hablar de las sectas, de las personas que se han encontrado con alguna secta en algún lugar lejano. Les aseguro que muchas personas han tenido encuentros con ellos. Claro, de eso se puede hablar cuando oímos las historias. Es que todos esos temas entran cuando hay historias paranormales, ¿no? Que las personas pueden llamar a contar esas experiencias que han tenido con sectas, con todo este tipo de temas, de situaciones paranormales. Mañana será un día para ellos. Pueden comunicarse al 601-288-4218, 601-287-9731. ¿Qué opinan? Jesús resucitó. Ahorita más adelante, el Monseñor Andrés nos ha enviado un audio de un amigo de él que vale la pena escuchar, que quiso enviarnos su opinión acerca de este domingo y de la resurrección de Jesucristo, para que no nos lo perdamos. Eso será más adelante. Por ahora ya vamos a venir con más llamadas. Vamos a las líneas ya mismo. La Mega, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿me escuchan? Gracias, ¿quién habla? Mucho gusto, habla con Cristian. Cristian, gracias, bienvenido. Su opinión de Jesús resucitó, ¿no? Y si tiene alguna otra historia me cuenta. No, pues para mí esa es una información muy complicada de saber, pues ya que como mencionaba el anterior oyente, hay muy pocos libros pues se pueden encontrar una información como tan concreta, sí, para poder dar un testimonio de esos, tan fuerte, porque de todas maneras también un documental donde decían que el diablo no salía directamente de la Biblia, sino que era un libro que era de Enoch y que la mencionó simplemente que fue como añadido a la Biblia, que han variado muchos libros que se han como unificado a la Biblia y pues de no tener una base tan sólida para saber si es verdad o es mentira, pues eso ya sería muy, nadie lo podría saber, la verdad. Ok, muy bien. ¿Y algo más que nos quiera comentar? No, pues sí, yo te llamo para más que todo a contar mi historia. Claro, lo vimos. No sé si la puedo comentar, ¿sí? Adelante. Eso fue el año pasado. Yo estaba trabajando en una empresa, no sé si puedo decir nombre, es una empresa de telecomunicaciones. ¿Y qué pasó? Era técnico de instalaciones. En estos casos pues se trabajaba de la siguiente manera. Se trabajaba que a uno le daban una lista y esa lista llegaba a la aplicación del celular de uno. Sí. Mediante la lista, pues, digamos, los servicios se van cancelando y mientras que se cancelan, pues ya programan nuevos servicios aún. Eso la plataforma se mueve muy constantemente. Lo único particular es de que solo se puede ver un solo servicio al tiempo, no se pueden ver más. Ya. Ejemplo, le quiero decir,
que hasta que no se termine ese servicio no me deja de ver cuál es el otro. O sea, la ruta no la tendría yo clara.